también tengan ese error. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más o menos que tengo por aquí. Vamos a ver. Profesora, una pregunta. Sí, ¿qué pasó? Bueno, yo cuando, le enviamos nuestro trabajo, yo le hice un comentario respecto a que ve que después de los asesores se supone Sí, que siguen ustedes dos, el sí, sí ingeniero leí industrial. tu comentario. Está bien así. Perdón, no, Ah, no le pude comentar, pero sí está bien así como profesores, nada más. Ujú. De ah, hecho, ok, vamos a ver también tu caso. ok, ok. Y no, no Gracias. te preocupes. Es que pensé que ya se había conectado el maestro, disculpen, pero ya en un ratito más. Bien, entonces continuamos en lo que se conecta. Ahora sí, empecemos con lo de las portadas. Listo. Podemos ver en esta portada. Primero, punto número 1 es Politécnico, lleva acento en la E. Ujú. Ingeniería en la I, mecánica en la A y eléctrica en la E. No importa que sean mayúsculas, siempre tienen que llevar acentos. Toda esta parte inicial, toda esta parte inicial tiene que estar entre los escudos. Así que quiten, por favor, este espacio que tienen entre Politécnico y Escuela Superior y esto va a permitir entonces que ya se encuentre dentro dentro de esos escudos. Aquí en la opción de titulación, sí tienen que colocar, por ejemplo, en donde dice opción, tienen que colocar curricular, por favor. El título, por supuesto, entendemos que todavía no lo tienen. Espero que para estas alturas ya lo tengan. Ahora sí. Título lleva acento en la I. Para obtener el título, otra vez acento en la I, de ingeniero en robótica, robótica, acento en la O, industrial. Presentan. Aquí ya no es necesario que dejen los paréntesis porque ya saben que son varios alumnos. Así que quiten, por favor, los paréntesis y solamente dejen presentan. Vamos a tener como asesores, yo no soy tu asesora, o al menos no que yo sepa. Nosotros vamos a ser los profesores de la materia, como mencionaba Aranza. Y entonces, como asesores son aquellas personas que les van a estar dando ayuda durante el semestre para, para su trabajo. Nosotros lo único que vamos a hacer es ser como los revisores, vamos a decirlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, aquí sería profesores de la materia, ingeniero Carlos Alfonso Juárez Navarro, y tienen que quitar, aunque sí soy ingeniera también, ingeniera en robótica industrial, pero se quita el grado anterior y solamente se deja el grado académico más reciente, que es maestro en ciencias. Ajá, maestra en ciencias, Roseki Valdés Nakamura. Así que quiten esto de ingeniera y dejen solamente maestra en ciencias, por favor. Muy bien. Portada número 1. Sí, Profesora, sí, bueno, ¿no había dicho también que primero era el título y después opción de titulación? así es. De hecho, primero es el título y después opción de titulación. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás atenta, si no se me pasaba otra vez esa parte. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos otro trabajo. Sí, aquí. Instituto Politécnico Nacional, está bien. Recuerden, todo esto tiene que estar en la misma línea. Espérenme tantito, permítanme tantito.
Ya, discúlpenlo, es que tiene algunos conflictos técnicos el maestro. Entonces, volvemos. Todo esto tiene que estar en la misma línea siempre. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica siempre en el mismo renglón. En la parte de abajo, Unidad Azcapotzalco, viene primero el título del trabajo, después curricular. Dice que para obtener el título, acento en la I, de título, no vas a obtener el título de ingeniería, vas a obtener el título de ingeniero. Ajá. Entonces aquí tiene que ser ingeniero en robótica industrial. Ese es el título que van a ostentar ustedes, ingeniero en robótica industrial. Presentan muy bien todos ustedes, vienen los asesores y posteriormente profesores de la materia. Siguiente. Tenemos aquí, aquí qué bueno que sí lo marqué. Hay otros que no los he marcado, pero bueno. Aquí viene todo lo que ustedes vean con este color, que es el color turquesa, o cian, o aquamarina, como le quieran llamar. En color cian van a encontrar errores de ortografía. Siempre que ustedes tengan algún error de ortografía, se los voy a marcar con este color. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, está bastante bien. Unidad Azcapotzalco, bien. Viene el título del trabajo, que es cierto, me decían que todavía no lo tienen. Opción de titulación es curricular, que para obtener el título de ingeniero en robótica industrial presentan fulanitos. Muy bien, ahí está. Profesores de la materia, no sé quién sea este fulano, no tengo idea, no sé quién es Alfojo y tampoco sé quién es Nakaura. Entonces, aguas con eso, son detalles que ustedes tienen que cubrir. Imagínense, si en la portada tienen errores, ¿qué me puedo esperar del documento completo? Tengan cuidado con este tipo de cosas. Además, pues no somos sus compadres, ¿verdad? Nos costó cierto trabajo el poder llegar a un grado académico, además de que cuando ustedes ya lleguen a la parte de titulación, van a exigirles que que indiquen, mejor dicho, cuáles son los grados académicos de las personas que los estuvieron atendiendo durante octavo y noveno. Así que el maestro, creo que, no recuerdo bien si tiene la cédula de maestro en ciencias, pero si no, por lo menos que venga ingeniero, ING, ingeniero Carlos Alfonso, se llama, no Alfojo, Juárez, que se escribe con Z, Navarro. Y en mi caso, el título o el grado académico es maestra en ciencias, M.N.C. Oseki Valdés, con acento en la E, Nakamura, no Nakaura. Por favor, cambien eso. Después, vamos a ver la siguiente. Aquí está. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco. Recuerden, todo eso va entre los escudos, así que hay que hacer un poquito más grande los escudos o recorrer esto un poco hacia arriba. Aquí ya viene el título del trabajo, manipulador y cargador de vidrio. Aunque es correcto, sin embargo, recuerden que los títulos decíamos que tienen que ser específicos. Cargador de vidrio, ¿me refiero a vidrio triturado o me refiero a vidrio en las hojas de vidrio o me refiero a vidrio como botellas o a qué tipo de vidrio nos referimos? Manipulador y cargador de vidrio. Tienen que ser más específicos en ese aspecto porque no va a ser lo mismo manipulador y cargador para unas ventanas, a lo mejor para vidrios de ventanas, o bien como si ya fuera para reciclaje, ¿de acuerdo? Entonces, eso tienen que corregirlo nada más. Yo sé que es tentativo, ahorita están solamente como viendo más o menos qué es lo que va a hacer, así que pueden corregirlo, no hay ningún problema. Opción de titulación, curricular, que para obtener el título de ingeniero en robótica industrial presentan, ahora sí, Barajas, Negrete, Luis Manuel Orozco, Velasco, muy bien. El asesor es ingeniero Hernández Mosqueda Javier. Ojo, siempre que ustedes ya tienen un grado académico, lo que sigue sí es el nombre. En el caso de ustedes, les decía, empiezan con apellidos, apellido paterno, materno y nombre, pero en el caso de los profesores, en este caso es el ingeniero Javier Hernández Mosqueda. Lo mismo sucede con los profesores de la materia. Maestra en ciencias, Oseki Valdés Nakamura, e ingeniero Carlos Alfonso Juárez Navarro. Esto sí tienen que empezar por nombre, que fue lo que les marqué en esta parte. ¿De acuerdo? Vamos a ir cerrando. Y la fecha de abajo de Azcapotzalco, Ciudad de México, ¿por qué está subrayado? No, no está subrayado. Lo que pasa es que se movió. Te digo que Classroom ok. lo marca así.
pero si Ah, te ok. vas aquí, ya te lo marca bien. Ah, ok, muchas gracias. Además pusieron Hernández, ujú, en Ah, vez de ok. Hernández. Sí, Pero no, gracias. la fecha no está marcada. Gracias. Bien, nada. Siguiente, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco. Aquí creo que cambiaron el tipo de letra que tienen. Entonces hay que modificarlo según viene ahí en la portada, como el tipo de letra que les pide en la portada. La portada es diferente, el tipo de letra que van a estar utilizando, el cuerpo del trabajo. Opción de titulación, proyecto de investigación. ¿Por qué proyecto de investigación, muchachos? Jessica, Brandon, Juan y Yael. ¿Por qué lo En esa pusieron? parte nos confundimos, profesora. O sea, ya Ah, lo ok. checamos después y sí, ya vimos que pusimos la opción incorrecta. Ah, ok. Sí, ya de Va. hecho ahorita que pasó las demás portadas fue que nos percatamos y pues ya Ujú. lo vamos a corregir. Ah, perfecto. Muy bien. Gracias. Digo, se podía, ¿no? O sea, solamente que les preguntaba porque sí. Pensé o supuse que se habían equivocado. Es curricular, efectivamente. Que para obtener el título de ingeniero en robótica industrial, presentan todos. Faltan sus asesores y los profesores de la materia, por favor. Les decía que eso de los profesores de la materia vamos a incluirlo en esta ocasión porque estamos trabajando para la materia. Una vez que ustedes ya vayan a titularse, entonces esa parte se omite. Mande. No, no, está bien así. CDMX. Ujú, por nada. Aquí tenemos otro. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco. Entonces, cuidado, otra vez, son detalles. Pero los ingenieros tenemos que fijarnos mucho en los detalles. Por favor, celdas fotovoltaicas con sistema de autoposicionamiento. Opción acento en la O, titulación acento en la O. Aquí les había dicho que escribieran que para obtener el título presentan. Ujú. Entonces falta la palabra que. Título acento en la I, robótica acento en la O. Presentan, como les decía, quiten los paréntesis porque ya saben que van a ser dos personas, entonces quiten los paréntesis y escriban completo presentan. Y ya vienen aquí los nombres de ustedes. Los asesores, lo mismo, van a comenzar por el nombre maestro en ciencias Ramón Valdés Martínez y maestro en ciencias Gerardo Villegas Medina. Muy bien. Ya la última que vamos a revisar supongo que ya vieron cuáles son los errores más recurrentes, entonces para que los puedan corregir, por favor. Si es que cometieron ese error, pueden corregirlo. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, muy bien, Unidad Azcapotzalco, dentro de los escudos, perfecto. El trabajo, título del trabajo, la opción es curricular, que para obtener el título de ingeniero en robótica industrial presentan, muy bien. Y asesores, bueno, todavía van a escogerlos en su caso, pero aquí el profesor no es el ingeniero Alejandro Jiménez Ledesma, Ah, sí, me sino el equivoqué. ingeniero Carlos Alfonso Juárez Navarro. Cambien eso, por favor. Sí. Ok, eso fue el único detalle que encontré. Y bueno, las demás portadas, por favor, revísenlas. Si necesitan corregirlas, háganlo y suban su entrega. Bien, ¿alguna duda, muchachos, en cuanto a lo que estamos viendo? Yo, Hasta el maestra, momento. disculpe, se me pasó Sí. un detallito nomás. Ajá. Entonces, los números de los profesores de usted y del otro profesor, ¿los tenemos que poner o cuando ya tengamos nuestros asesores bien definidos, ponemos los asesores y a ustedes ya no los incluimos? Por supuesto que me tienen que incluir, pero asesores Ajá. son una cosa, ponen los nombres de los asesores y después viene profesores o profesores de la materia y vienen nuestros nombres, el del ingeniero Carlos y de tu servidora. Ah, ok, En gracias, los maestra. cuatro. Ajá. Sí, Ok, gracias. por nada. Bien, ¿algo más, muchachos? En cuanto a las portadas, ¿El profesor Carlos entonces es ingeniero o maestro en ciencias? no sé. Eso habría que preguntarle, solamente que tuvo un problema para poder conectarse el día de hoy también. Se le fue la luz o algo así. Entonces, y ya estaba a punto de conectarse cuando de pronto me mandó un mensajito de que tuvo problemas con la electricidad. Entonces, no sé, por lo pronto pongan ingeniero, por favor. Ingeniero, ya cuando lo veamos, entonces ya le preguntamos. ¿No? Perfecto, gracias. Por nada. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más en cuanto a las portadas?
Profesora, no es en cuanto a las portadas, pero es en Bueno, cuanto al proyecto que estamos definiendo. Y llegamos a dos opciones y queremos saber su opinión. a ver, Una cuéntame. es una impresora 3D capaz de, básicamente escanea la parte del pie que quieres que te haga una fédula y después imprime la fédula, ya con la medida de tu propio pie. Y otra es un sistema de alerta para personas invidentes, que básicamente son unos lentes con una pequeña cámara y una bocinita que te alerte si hay algún obstáculo o si, por ejemplo, una luz se puso en roja o si viene una persona hacia ti. ¿Cuántas personas son en el equipo? 4. 4. Por la cantidad de alumnos me iría por la impresora, Ok. pero sí tendrían que plantearlo bien. ¿Ya tienen asesores o han pensado en alguien como asesor? Pues estábamos pensando decirle a la profesora Paricio, pues ella propuso ese proyecto, es propuesta de academia. Entonces, pues estábamos pensando decirle a esa profesora, pero aún no hemos tenido contacto con ella porque no habíamos definido cuál de las dos opciones. Sí, es buena opción. Les digo, para 4 personas supongo que es bueno, aunque habría que preguntarle a la maestra Aurora, si es suficiente o más bien si no se exceden con 4 o 2 está bien, porque generalmente plantea como para 3 personas, o máximo 4. No he visto de 4. Generalmente los proyectos que plantea la maestra son como de 2 o 3 personas, pero probablemente el alcance sea mayor y les pueda mandar a 4. Ok, profesora, gracias. Por nada más chequenlo con ella. Maestra, ¿Algo más? Sí. yo maestra. No sé si se acuerda, pero era yo y otra persona que aún no teníamos equipo. La semana pasada, bueno, la antepasada clase y pues ya nos juntamos. Y bueno, juntamos lo que era las dos ideas que tenía él, bueno, la idea que él tenía con la idea mía, que no se acuerda que él quería hacer un cargador de un garrafón, no sé si se acuerda, y yo quería enfocarlo más en la parte de construcción. Entonces, juntamos esa idea para hacer lo que es el manipulador y cargador de vidrio, pero lo que estaba diciendo ahorita del vidrio es más que nada en la parte de la construcción, como dice usted, para lo que son las fachadas de cristal o los barandales de cristal, todo eso que al final de cabo el cargarlo y manipularlo suele ser un poco riesgoso, entonces estamos haciendo esa parte, pero ahorita estamos viendo también la idea, bueno, no es la idea, más bien bueno, que sean 3 personas, porque hay otra persona que también se queda sola y le estamos tratando de incorporar. No sé usted cómo vea. Suena bastante bien. Claro que ahí tienen que meterse o tiene que ser el alcance lo suficientemente bueno para 3 personas, pero sí, me parece, ¿Sí me puede parece ser buena 3? opción. Sí, Ok, sí pueden ser los muchas 3, gracias. por nada. Y Profesora. ya tienen asesor. Le digo que está con el ingeniero Javier, desde neumática. Solo, ajá, eres de neumática. Y ahorita estamos viendo también, yo creo que un asesor que sea de resistencia de materiales para también ver esa parte del esfuerzo que va a tener. ¿A usted cómo vería? Pudiera ser, depende de cómo lo planteen. Sí puede ser quizás de diseño, de la parte de diseño, ajá, de proyecto, pues de la academia de proyecto, alguien que los ayude en la parte de diseño, más la parte eléctrica, digo, hidráulica, y no desatienda la parte eléctrica, porque ahí sí van a tener que meterse en la parte también más eléctrica o de control, principalmente, Ok, porque es un manipulador. Ujú. sí, Entonces, sí, sí. habría que checar también si la palabra manipulador cabe allí, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Conforme vayamos hablando ahorita, vamos a hablar en esta sesión acerca del planteamiento del problema, que tiene que ver justo con lo que acabas de mencionar un poquito, Roberto, en cuanto a que puede ser riesgoso, ¿va? Así que vamos a enfocarlo bien para saber si el título corresponde con lo que realmente quieren hacer. Eso es algo muy importante, muchachos, en general. El título siempre tiene que corresponder al objetivo y tiene también que estar de acuerdo con todo lo que ustedes están mostrando como cuerpo de su trabajo. Porque de pronto dicen una cosa en el título, pero a la hora de desarrollarlo del objetivo ponen otra cosa y cuando empiezan a hacer sus cálculos y cosas así, tienen como resultado otra cosa. Entonces, si eso sucede, vamos a tener
todo revuelto. Entonces se trata de que todo sea como consecuente, ajá, que todo embone. Así que sí, es bueno, pero sí está bastante bien el proyecto, me parece agradable, bueno, y para 3 personas es suficiente. Ujú. Gracias, maestra. De nada, Profesora, Roberto. Mande, Alfredo. una pregunta. Bueno, estaba platicando con mi equipo y nuestra idea de proyecto más o menos era una cofresadora Ujú, para placas de PCB. ujú. O sea, no, pero somos 3 personas. No sé si estaría bien o Mm, sería otro tipo de proyecto. ¿Qué tendrían que hacer de la máquina o del proyecto? Bueno, de la máquina sería encargada se va a encargar de hacer lo que son las placas para los circuitos, que son las placas PCB. Nada más que en lugar de que se ocupe lo típico, ¿no? Que es el ácido y todo eso para hacer las pistas, va a hacer con no me acuerdo, creo que era con un autotool, porque ya tenía un rato investigándolo, y se encarga se va a programar y va a tener los movimientos para poder crear las pistas, mediante el movimiento del mototool y sin necesidad de ocupar el ácido, sino con la broca, vaya. Suena interesante, tiene varios elementos, el elemento mecánico que tiene que ver, mecánico de transmisión que tiene que ver con la parte del desplazamiento de la herramienta, más la parte de control está bastante bien y la parte eléctrica, sí, es suficiente, 3 personas pueden hacerla, pero sí tienen que abarcar todo lo que les acabo de decir, todo. De acuerdo. Ajá, o sea, no se vale de que, ay, esto solamente llegamos a la parte del control, no, eso no te lo acepto. O, ay, solamente hicimos, o que piensen que nada más es poner elementos a lo tarugo. O, No, ay, tenemos las plaquitas. No, es todo. Toda la máquina tiene que estar para que sustente que están 3 personas. de ¿Ok? acuerdo, profesor. Todavía, ajá, obviamente ahorita yo entiendo que no hay una solución real, vamos a decirlo así. Tienen la idea de cómo piensan que va a ser. Sin embargo, ya para la solución, por eso se va a estar haciendo toda esta parte de la metodología, pero va, hecho. Bien. ¿Qué más, chicos? Maestra, más o Mande. menos le queríamos comentar mi equipo y yo la propuesta que tenemos como de proyecto, que es como un plantador automático de arbolitos. O sea, que el mismo robot contenga los arbolitos que se van implantando y este mismo haga el hoyo dentro de la tierra. Después, coloque el arbolito y el mismo robot como que, le vuelva a colocar la tierra y vaya como que haciendo la plantación o bueno, sí, ¿cómo se diría? Bueno, que vaya colocando los árboles dependiendo la distancia. O sea, que se fuera así, como por un camino. Más o menos pensado como para los bosques como de árboles de Navidad que ve que los cortan y cortan uno, pero van poniendo otro. Entonces, como que esa es como que la idea. No sé cómo le parezca. Suena bastante bien, solamente que habría que ver qué tipo de árbol, cuántos árboles y en dónde podrían o tendrían que colocarlo, y el tipo de robot, si realmente va a llamarse robot o es un manipulador o es simplemente una máquina cualquiera, ¿no? Entonces, sí, suena bien. ¿Cuántos son ustedes? ¿También 3? Sí, somos 3. Ok. Sí, solamente hay que plantearlo bien y hay que ver la necesidad que se tiene, a ver si realmente funciona para eso o como dicen, va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Bien, ¿quién Ok. más, muchachos? Gracias, Gracias, maestra. Eduardo. Una pequeña duda, profesora, en la parte de la portada. Mis apellidos llevan acento, entonces no sé si también colocárselos. Sí, tienes que ¿Sí? ponerlos, por favor. Ok, gracias. Por nada. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada? Bien, pasamos entonces al planteamiento del problema. Les pedí que por favor investigaran algo en cuanto al planteamiento del problema. Ashley, Bueno. ¿ibas a decir algo? Sí, disculpe, perdón, es que no funcionaba mi micrófono. Ashley, Bueno, mi equipo está conformado por 4 integrantes, pero tenemos aún duda de qué nos vamos a enfocar y de queríamos decir nuestras propuestas, a ver cuál se le hace más conveniente. Tenemos el primero, que es una cizalla en corte en frío
para no dejar rebaba, porque tenemos, bueno, nosotros trabajamos, bueno, tengo yo y otro compañero, ay, el burro por delante, ¿verdad? Y otro compañero y yo, trabajamos en una empresa que es de acero. Usan la cizalla para el corte en caliente y corte en frío, pero tenemos mucho ese problema de que se deja la rebaba y se tiene que mandar a calidad, otra vez a checar, y es producto chatarra, y vamos para atrás, y todo eso se vuelve a hacer otra vez la laminación. Ese es un proyecto que tenemos. También tenemos otro, que es el de un dispositivo electrónico que regula como un dispositivo electrónico inteligente que monitorea la gestión de líneas trifásicas. Nada más estamos enfocados a 200 volts. Y tenemos otra que es como una cortadora, pero de maíz. Una quebradora de maíz. Apenas estamos así como que viendo bien el concepto para que lo apliquemos, pero no sé usted qué le parece. Es como para, bueno, la quebradora es para reducir la potencia del motor y el costo de la máquina, o sea, como que sea más compacta, pero pues a la vez eficiente, ¿no? Y también, pues, el principal es el consumo de energía, que obviamente por la potencia que ocupa, pues, jala energía, pues, más de lo que genera, ¿no? Entonces, no sé si me doy a explicar. Sí, no te preocupes, es que me quedé pensando en que 4 personas es mucho para cualquiera de los 3 proyectos. Son muchas personas, entonces lo que podrían hacer, digo, piénsenlo bien, sería quizás dividir el equipo en 2, 2 y 2, o bien en 3 y uno queda volando. Pero si fuera de 4 personas tendrían que hacer algo un poco más ambicioso. La primera parte, la de la rebaba, se me hace muy, muy buena opción porque pues, es finalmente una necesidad que se tiene, una necesidad real. Y el poder hacerlo, pues prácticamente tienen como la idea de que tienen un cliente potencial allí. Es fácil venderlo, entre comillas. Pero no se me hace como para 4 personas. No sé exactamente qué es lo que estén pensando para esa máquina y la reducción de la rebaba. No sé si quieren hacerle alguna implementación a las máquinas que actualmente tienen para evitar ese tipo de rebaba, o quieren mejor hacer una máquina que una vez que sale el producto terminado le quite esa rebaba y ya se eviten el problema. ¿Cuál es realmente la finalidad que tienen? ¿Se los ocurre? Bueno, pensamos como que implementarlo dentro de la cizalla para que no sea un costo mayor en fabricar algo nuevo, ¿no? Porque ya sabes que la fabricación de algo nuevo también es un costo extra, hay que ir probando. Entonces sería implementarlo dentro de la cizalla, algo para que al momento de cortar, bueno, esa es mi idea, ¿no? Porque corta hacia abajo. Entonces al momento de cortar hacia abajo, pues todo se va, todo lo que queda se va hacia abajo y queda pegado. Entonces implementar como que algo abajo para que quite eso, para que remueva eso, como, no sé, una plaquita. Y estamos también, obviamente, se va a ver en qué materiales se va a ocupar, porque hay unos que son ángulos, otros que son en forma redonda, en otros que son en forma de canal. Entonces nos vamos a enfocar eso. Entonces al momento de cambiar tal vez el material, se cambiaría la parte de abajo de la cizalla para remover ese, o sea, se cambiaría la forma. Sí, sería como algo, no sé si me entiende, como cambiable, adaptable, o sea, de que cuando se lamina un ángulo se tiene que cambiar los espesores. Igual sería en la cizalla, al momento de hacer cambio de cajas, podríamos hacer también el cambio de nada más del molde de la cizalla para poder quitar la rebaba. Pero sí, comprendo el punto, pero ese proyecto se me hace como para 2 personas. Digo, no, como para 4. Aunque es una adaptación, es un dispositivo que van a adaptar a una cizalla que ya existe. Y está bien, digo, no significa que sea fácil, pero no sería suficiente como para 4 personas. 2 estarían trabajando y 2 estarían en la luna, en lo que los 2 trabajan. Entonces no tiene mucho caso. En el de la parte eléctrica suena bien
Sin embargo, otra vez, ahí viene la parte también de lo que le comentaba anteriormente a tus compañeros, de que tienen que cubrir cierto porcentaje de conocimientos, tanto en la parte mecánica, eléctrica y de control. Entonces ahí como se estarían enfocando más a la parte de eléctrica, dejarían muy descobijada la parte mecánica, vamos a decirlo de esa manera, o la parte de diseño. Entonces eso sí no estaría tan bien. Es muy bueno el proyecto por también la necesidad que satisface, pero también sería como para 2 personas. Y el último, que es el cortador de maíz o desgranador de maíz, ¿qué era? Sí, era un cortador de maíz. O sea, no lo tengo tan claro, pero ahora sí que nuestro principal objetivo es reducir ahora sí que el consumo de la electricidad y también de la potencia por la potencia que se utiliza para hacer la extracción, ¿no? Bueno, el corte. Quizás el enfoque que tengan sea diferente. Y ahí sí, si fueran 4, pero es que tampoco 4 personas, 3 se me hace todavía suficiente para ese proyecto del de maíz, porque les pediría incluso que hicieran toda la máquina. O sea, que ustedes idearan una nueva máquina para cortar el maíz. No solamente enfocarse a la reducción o a lo mismo, pero más barato, sino que hicieran algo mejor. Entonces ese sería el único detalle. Quizás 4, pero prácticamente tendrían que entregar un prototipo. Esa sería como la salvedad que tendría para aceptar 4 personas. ¿Ya tienen asesor? ¿Algún asesor pensado? ¿O todavía no? Sí, ya tenemos 3 asesores. El profesor Gerardo Villegas, el profesor Gerardo Bautista y el profesor Celis Alfonso. Sí, vamos a meter las cizallas, sí es con Celis, porque estamos hablando también de probar productos y ahí entraría lo de la dureza Brinell y todo eso, entonces, o Rockwell, porque pues sí estamos hablando de que se va a ejercer una fuerza, ¿no? Y bueno, teníamos eso, ya hablamos con ellos, estábamos planeando, pero sí nos dijeron que nos decidiéramos por uno y les decimos comentar a usted para ver cuál nos recomienda más. Sí, yo les sugeriría que platicaran con sus asesores y les dijeran, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación de las 4 personas? ¿Y por qué 4 personas? Es que no pasa nada, o sea, pueden ustedes proponer el proyecto que quieran, el que más les guste, pero tienen que justificar la inserción de 4 personas en ese proyecto. Y al menos ahorita, digamos, hasta donde yo alcanzo a verlo, a lo mejor no conozco todos los detalles por los cuales yo considero que son menos personas las necesarias para cubrir ese proyecto. Sin embargo, si ustedes tienen esa posibilidad, háganlo. Díganme cuál es la razón por la que son 4 personas, porque 4 personas se necesitan para cubrir todo el proyecto. Quizás tiene que ver con que expliquen cuáles son las etapas del mismo para que yo entienda o se justifique que sean 4. Generalmente ese es uno de los problemas que les ponemos, o más bien no problemas, sino como detalles que ustedes tienen que corregir o justificar cuando entregan su protocolo. Y quien les revise el protocolo les va a decir eso, lo mismo que les estoy diciendo ahorita. ¿Por qué necesitas a 4 personas para hacer eso? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Qué es lo que tienen que hacer para que se justifique pagarle a 4 ingenieros? Vamos a decirlo de esa manera. Perfecto, está bien, muchas gracias. Me comenta que, y para estos proyectos se puede máximo 3, ¿verdad? Si es que 4 no alcanzamos o si no recomendamos 2. Lo más recomendable es que sean 2 y 2, digo, para que no se quede uno volando, pero si pueden hacerlo 3 personas, si uno quiere irse ahí a probar suerte, pues a ver, no pasa nada. Pero digo, para que tampoco se queden como que cada quien por su lado, pueden ser 2 y 2. 2 en un proyecto, 2 en el otro. Y además la ventaja es que tienen ya los asesores, así que no creo que se opongan a ayudarlos para realizar el proyecto divididos. Pero platíquenlo primero con ellos. Si es proyecto propuesto por ellos, entonces díganle, maestros, ¿consideran ustedes que necesitamos ser 2, 3 o 4? Y ya ellos les dirán hasta dónde van a llegar, porque insisto, dependiendo del alcance del proyecto, es la cantidad de alumnos que se aceptan. Entonces, piénsenlo primero con ellos, bueno, platíquenlo primero ustedes como equipo, si quieren separarse o no. Si no quieren separarse, entonces busquen un proyecto que sea para 4 personas. Si no les molesta el poder hacer una pequeña segregación, entonces hagan 2 y 2 y listo. ¿No? Bueno, muchas gracias, profesora. ¿La de qué, Ashley? Profesora. Manda o Axel, no sé, ¿qué nombre te gusta?
¿Los dos? ¿Sí? No hay problema. Bueno. Bien, En cuanto a los asesores, quería ver si a fuerzas tienen que ser profesores de la ESIME. Es que tenía pensado un profesor de la vocacional que también me podría aportar al proyecto y quería saber si podría meterlo. Puedes meterlo como asesor externo, pero a fuerza necesitas por lo menos uno en la escuela. Por lo menos. Aunque sí te puede ayudar. Digo, primero también habla con el otro maestro, ¿verdad? De la vocacional. Probablemente también su carga de trabajo no le permita ayudarte, pero a fuerza uno del ESIME y puedes tener externos. Ok, y en la portada tengo que especificar que es externo. Sí, por favor. Ok. Entre paréntesis le pones externo. De todas Perfecto. maneras, en noveno semestre tendremos la atención, digo, si ya vas a titular o tienes opción todavía de titularte, se le necesita para que pueda participar como jurado. Pero yo te sugeriría, mira, sobre todo, no es que esté en contra de los externos, de hecho han aportado muy buenas ideas. Apenas el semestre pasado conocí a un ingeniero que ayudó muchísimo a sus asesorados al cumplimiento de los objetivos. Pero el único detalle son los tiempos. Entonces, fíjate que realmente puedas estar en comunicación con el maestro y que tenga no solo la disposición, porque a veces la disposición la tienen, sino el tiempo para poder atenderte. Acuérdate que vas a tener que estar en constante comunicación con tus dos asesores. A veces es más fácil tenerlos en la misma escuela para no tener que estar yendo de un punto a otro. Pero ese ya es decisión tuya. Finalmente no hay ningún problema con que tengas asesores externos. Aunque considero que también hay personas muy competentes en la escuela que pueden ayudarte en el área de formación que quieres. Pero tú decídelo, ¿no? No pasa nada. De todas maneras vas a tener que escoger uno de CIME y alguien más. Disculpe, maestra. Sí, esa era mi duda. Bueno. Maestra. Mande. ¿Qué pasó, Roberto? Disculpe, ¿usted sabe si hay algún directorio o algo así donde podamos contactar a los profes? Lo que pasa es que a veces los profes que hemos tenido, o bueno, en mi caso, nos contactaron por correo, pero a veces ya no contestan los correos. Entonces no sé si hay así como un tipo de directorio o algo así para contactar a esos profesores. No, no lo hay. De hecho, el directorio que se tiene es con los correos electrónicos. Lo que pudieras hacer es mandarle un correo a alguno de los profesores que te interese que sea tu asesor y ahí sí, ya una vez que establezcas comunicación con él, decirle, maestro, no sé si pudiera brindarme su teléfono o la forma de contactarlo para que sea un poquito más directo. Pero no, digo, generalmente lo que tenemos e incluso como profesores, entre compañeros, es el correo electrónico. Okay. O sea que si no me Pues yo, contestan el correo es porque no quieren. claro, exactamente, ¿no? Si no te contestas porque ya empezaste a darte cuenta incluso que vas a tener ese conflicto de comunicación con la persona. Okay. Entonces, Oye, como que también es una alarma. y si llegara el caso de que, pues, o sea, de que no encontráramos un asesor, ahí, ¿qué pasaría? O si esa fuerza es un Pues ahí, asesor. mira, si tú quieres o necesitas algún profesor o ya pensaste en alguno, le escribiste y no te ha contestado, me dices quién es, probablemente yo lo conozca y si lo conozco yo se lo puedo plantear directamente y entonces si directamente dice que sí, entonces ahora sí pues ya le preguntaré si puedo proporcionarse sus datos. Ok, perfecto. Eso ya Primero sería... comunícate, se trata de que sea directo primero, ¿no? Yo no quiero ok. ser intermediario. Ok, maestra, gracias. Por nada, Roberto. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Profesora, ¿Qué pasó, Nancy? también estábamos, bueno, otra idea de proyecto que también está en verse, de hacerle como una modificación para una máquina de tortillas, pero pues a manera más industrial, no como de las que vienen pues en las colonias, sino que la automatización sea más rápida y de manera más eficaz y limpia para que se ahorre tiempo, espacio y pues a mayor tiempo pues más ganancias, ¿no? Económicas y todo. ¿Cree que sea buena idea? Bueno. Suena bastante bien. Te confesaré que yo en algún momento en la vocacional hice un proyecto similar, pero no estaba relacionado con la parte industrial, sino por el contrario, estaba más enfocado a la parte individual o de los pueblitos aislados en donde difícilmente tienen una tortillería para que pudieran ellos producir sus propias tortillas.
Pero aquí tendrían que justificar muy claramente la razón por la cual quieren ustedes acelerar ese proceso. Además, estar hablando de cuántas tortillas estamos hablando. Y cuando hablan de industrial, pues generalmente las que se tienen en las tortillerías son industriales. Vamos a decirlo de esa manera. O no sé a qué se refieran con industrial. Si hay una cierta producción para que se llame industrial. Bueno, lo que nosotros lo estábamos enfocando más para que tenga más automatización, porque pues la de las colonias así, bueno, también las podríamos automatizar, ¿no? Ujú. Y aquí viene el otro punto, si realmente vale la pena automatizarla o no. O sea, a veces queremos automatizar todo, pero la realidad del asunto es que pues no tiene mucha necesidad de hacerlo o de hacerse, porque va a resultar más caro y el beneficio que va a obtener posteriormente es mínimo. Y sobre todo por las temperaturas que están manejando allí, es muy probable que pueda llegar a tener cierto problema y error. Ajá. Acuérdense que entre más elementos electrónicos le coloquemos a algo, va a haber mayor probabilidad de falla. Y el poder encontrar, imagínate que en una tortillería automatizada, digo, no está mal la idea, pero imagínate que en esa tortillera que está ya automatizada, se les descompone en ese momento. Generalmente cuando eso sucede en una máquina de tortillas normal, ya simplemente le cambian o le ajustan las levas, mueven la cadena un poquito o la banda que tienen la están moviendo y listo, ¿no? O a lo mejor le engrasan tantito ahí los engranitos que tiene y se acabó. Se trata de resolverlo rápidamente. En el caso de que fuera automatizada, seguramente te mandaría un foquito, ¿no? Tiene un problema o simplemente se para. Y entonces van a necesitar llamar al técnico que es especializado, en el caso, pues ustedes tendrían que hacerlo, para poder darle el mantenimiento pertinente a la tortilladora. ¿En qué momento lo van a hacer? ¿Y cuánto tiempo van a estar parados? Por un elemento electrónico que probablemente ni siquiera se necesita. Por eso te digo, tendrían que justificar muy bien por qué la automatización o por qué es necesaria la automatización de ese sistema. Si lo justifican, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Pero ver que la solución no vaya a ser más difícil que el mismo problema. ¿No? Sí, claro. ¿Qué parte les gustaría, por ejemplo, qué parte les gustaría a ustedes automatizar? Pues habíamos pensado, Jerry me dijo que, bueno, en las tortillerías normales ve que está como que los circulitos que van saliendo de donde sale la masa para ir haciendo las tortillas. A lo mejor esa parte, en lugar de que salga así, no sé, salga de otra manera automatizada, más práctica o algo así. O sea, tenemos más o menos la idea, pero no lo hemos así como concretizado. O sea, ¿te refieres a la leva que en vez de que vaya cortando la masa en ese momento, sino que ya salga como que la masa hecha o algo así más o menos? Más o menos. Bueno, tiene mucho sentido. Es que sí, no digo, sí se puede y se me ocurre, ¿no? Que a lo mejor lo hacen con el proceso como normal, que se hace una tortilla a mano, en donde a lo mejor sale la bolita y la aplastan y salen las bolitas y las va aplastando, ¿no? Probablemente eso sea. Otra vez, depende de la aplicación. No funcionaría para una tortillería normal. Probablemente ustedes lo enfoquen, ahora sí, como decías, a un nivel industrial en donde tienen que hacer tortillas de harina. Quizás, no digo, estoy diciendo tonterías porque no conozco el proceso de las tortillas de harina industrial. Entonces, tendrían que ver cómo se llevan a cabo ahorita para que entonces pudieran ver si existe una mejor forma de hacerlo. Pero aquí viene el detalle de lo que les platicaba que tienen ustedes que investigar. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema, muchachos, también, cuando ustedes proponen un proyecto, es porque conocen a cabalidad cómo se está llevando a cabo el sistema, proceso o cómo funciona una máquina en específico. Si ustedes no tienen conciencia de eso, va a ser muy difícil que propongan una solución o que la solución que propongan sea la adecuada. Entonces, como vamos a poner este caso del ejemplo de las tortillas. ¿Conocen perfectamente cuál es el proceso que debe seguir la tortilla para poder cocerse bien? Porque si se dan cuenta, cae el circulito, como dicen, ¿no? Cae la tortilla y entonces va avanzando a lo largo de la banda y después cae otra vez y después cae otra vez.
Ese movimiento que se va realizando se hace en realidad para la mejor cocción de la tortilla, para que una vez que salga bien cocidita. En caso contrario, si lo dejamos una sola ocasión que pase, no se cuece bien. Y entonces, pues no va a funcionar como debería. Claro, hay diferentes procesos. Alguien dice, bueno, pero es que aquí, como decía Aranza, ¿no? Sale la masa como en forma de tela, vamos a decirlo así, o en un lienzo, y entonces la cortadora, la leva, va haciendo la forma, la va cortando y va cayendo la tortilla. Pero alguien puede decir, sí, pero es que normalmente cuando se hacen a mano, se hace una bolita, se coloca en la tortilladora, se pone la de esa y se aplasta. O alguien dice, no, es que yo he visto otras en donde colocan la bolita de masa, tiene una cosa de madera y entonces en vez de ser al revés, se baja una palanca y entonces la aplasta y ya, se levanta de forma vertical y se saca la tortilla. Bueno, son diferentes procesos y formas de realizar la tortilla. Ahora hay que ver cuáles son las características que debe poseer incluso la masa para poder realizar eso, porque también debe tener pues una cierta consistencia para que funcione. ¿Qué cantidades tienen que colocarse en esa tortilladora? Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando ustedes tienen ese conocimiento, saben perfectamente en dónde pueden hacer una modificación. Pero si no saben el proceso completo de cómo se está llevando a cabo en este momento, es muy difícil de poder proponer algo. Y me refiero a cualquier máquina, ¿eh? Ahorita tomamos el ejemplo porque Aranza nos dijo, pero cualquiera de los proyectos que ustedes están proponiendo, por ejemplo, en el caso de lo que decía, creo que era Roberto, en cuanto a lo de las ventanas de vidrio. Una de las razones por las que supuestamente quieran hacerlo es porque resulta peligroso. ¿Peligroso por qué? ¿Saben cómo se mueven? ¿Cómo se están desplazando? ¿Cómo se tienen que desplazar? ¿A cuánto se tienen que desplazar? ¿Cómo se tienen que mover? ¿Cómo se están moviendo en este momento? ¿Cómo se hace el proceso o cómo funciona la máquina en este momento? Eso es lo que me interesa que ustedes conozcan y a eso le llamamos planteamiento del problema. El planteamiento del problema me indica, ¿alguien puede ayudarme? ¿Qué encontraron en cuanto al planteamiento del problema? ¿Qué pueden decirme sobre el planteamiento del problema? Díganme, ¿qué piensan que es? Pues como tal, describir el problema que se tiene, ¿no? O sea, sí plantear a lo mejor la necesidad que se quiere cubrir en este caso y cómo es que afecta. Exactamente. Y aquí sí vienen los datos duros. ¿A qué nos referimos con datos duros? ¿Quién me dice? Toda la recopilación de la información respecto a determinado tema. Ajá, recopilación de información, pero no solamente es eso, sino esa recopilación de información pudiera quizás, o a lo mejor se puede confundir con generalidades. Pero, ¿qué son los datos duros? Serían como los datos reales, ¿no? Tomados, o sea, por ejemplo, la necesidad como tal de decir, ay, vimos esto y se calculó tal cosa que se hace mejor de esta manera, ¿no? Esos serían datos duros. La realidad es que nosotros todavía no vamos a proponer. Primero vamos a observar. Si se acuerdan del método científico, el primer paso es observación. Esta observación tiene mucho que ver con identificar lo que se está haciendo en este momento. Yo veo que se están fabricando 5 playeras estampadas. 5. Pero resulta que la empresa tiene una necesidad de 10 playeras. Obviamente, se están haciendo 5 playeras en un turno de 8 horas, pero la empresa necesita 10 playeras en ese mismo turno. ¿Por qué? Porque tiene clientes suficientes para esas 10. Sin embargo, no se pueden producir. Bien, hasta ahí voy planteando, digamos, el tema general. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se están produciendo las 10 playeras y solamente se están produciendo 5? 1, puede ser porque la máquina no está funcionando de manera adecuada. Segunda, puede ser
que la persona que está operando no tiene la experiencia necesaria para poder realizar las 10 playeras. Tercera, está habiendo algún conflicto en la línea de producción que está impidiendo que se generen las 10 playeras. Si yo detecto que la persona se va a chacotear 4 horas y dice, ay, me quedan 4 horas, voy a trabajar, y hace las 5 playeras. Fácil, entonces hablo con la persona para que haga su trabajo durante las otras 4 horas restantes y ya le saldrían las 10 playeras. Pero ya identifiqué cuál es el problema. Si yo identifico que la máquina no está funcionando correctamente, puedo ver, a ver, ¿por qué no está funcionando correctamente? ¿Cuál es exactamente la parte que está fallando? Si yo detecto que es porque tiene a lo mejor un sistema de estampado muy lento, entonces vamos a ver qué tan lento es lento. Porque yo no puedo decir, no puedo darme el lujo como ingeniero de decir, es que pesa poquito, es que es muy rápido, es que es muy grande, es que voy a disminuirlo. Ajá, ¿cuánto? Poquito. O tiene que ser más, o tiene que producir más. Ok, sí, ¿cuánto más? Cuando ustedes, o cuando hablamos de datos duros, nos referimos a cosas que podemos medir. A situaciones, o más bien dimensiones que nosotros ya conocemos y que tenemos que medir. En este caso, 5 playeras, pero no va a ser a lo mejor en el turno de 8 horas. A lo mejor digo 5 playeras por hora. Entonces yo ya le estoy dando una unidad. 10 playeras por hora. Que es diferente a decir, es que la empresa está produciendo una cantidad y necesita más, producir más. O sea, sí, está bien. ¿Cuánto más? Cuando yo digo 5, de 5 a 10, entiendo perfectamente qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que lograr. Es que el carro tiene que ir más rápido. ¿A cuánto? Imagínense que yo les digo, ¿qué creen? Tengo que hacer un carro muy veloz. ¿Cuánto es muy veloz para ustedes? Es muy subjetivo. Tenemos que evitarnos esa parte subjetiva, ¿ok? Entonces, cuando ustedes planteen su problema, necesitamos ese tipo de datos, datos duros. ¿Cuánto se está produciendo actualmente? Y por lo cual se necesita esto, o va a haber una reducción. Es que se tiene es que se tarda mucho en hacer una playera. ¿Cuánto es mucho? Para mí mucho a lo mejor es un día, pero a lo mejor en cuestión industrial un día es una eternidad, ¿no? A lo mejor para ellos mucho son 2 minutos, porque cada playera debería estar en 1. ¿Se dan cuenta? No podemos dejar a la subjetividad. Los datos duros implican eso. Tú me tienes que decir, ahorita se están haciendo 50 playeras en 1 hora. La capacidad, o se trabajan 8 horas al día y se tienen que producir tantas playeras. Sin embargo, ahorita se están produciendo solamente tantas debido a que pasa esto, esto, esto y esto. Eso es un planteamiento del problema. Se espera una reducción de un 50% del tiempo. Actualmente se están tardando, dijimos 1 hora, se espera una reducción del tiempo del 50%. Entonces yo ya entendí que no va a ser en 1 hora, va a ser en media hora. ¿Se dan cuenta? Si yo te digo, es que necesito hacer un carro rápido, bueno, pues un carro, aparte no sé de qué carro me estás hablando. A lo mejor es un carro de mandado que quiero automatizar para las personas de la tercera edad. Entonces rápido, a lo mejor yo digo, ay, no, pues va a ir a 200 kilómetros por hora. Para mí eso es rápido, ¿no? Pero pues imagínate al pobre viejito ahí, se va a ir a estampar. No es necesario aparte, porque no puedes estar en los pasillos a esa velocidad. Entonces, cuando yo digo rápido, a lo mejor me refiero a 10 kilómetros por hora. Y ya me estoy excediendo, ¿no? Por eso, en el planteamiento del problema, insisto, es la necesidad que se tiene. Ustedes me van a describir ahí qué está sucediendo en la actualidad. ¿Qué se tiene en este momento? ¿Cuánto se tiene en este momento? ¿En cuánto tiempo se está haciendo? ¿Cuántos se están haciendo? ¿De qué longitudes? ¿A qué alturas? Porque no es lo mismo, como decíamos en el caso de los del vidrio, poner un vidrio
a una ventana a 10 metros que ponerla a 1. Entonces, este tipo de situaciones es lo que tenemos que ver. ¿Qué pasó, Aranza? Quería comentar sobre otro proyecto, bueno, otros dos que habíamos pensado. A ver, venga. Bueno, uno de los que habíamos pensado es en unos tenis, pero pues estos tenis tendrán como plaquitas en la parte, pues de donde pisamos, para que esa energía que nosotros acumulamos al pisar y caminar por todo el tiempo, pues se acumulara, no sé, en una pequeña batería que estuviera integrada en el tenis y que después se pudiera sacar o algo así para cargar, no sé, teléfonos o algo así en cuestiones de emergencia o en lugares donde no tenemos conexiones de luz. No sé, por ejemplo, África, que no tienen luego muchas conexiones, podrían tener... Ni tenis. Exacto. Bueno, podría ser una opción, no sé, en algunos pueblitos o algo así, ¿no? Eso, o otra idea que teníamos era, igual son como unas placas que a la hora de que pasas y caminas encima de ellas, igual acumulan esa energía y la guardan en una tipo batería y, no sé, prender como que focos o algo así. Nosotros estábamos pensando, no sé, que a lo mejor podríamos plantearlo en la cafetería de la escuela o en la entrada de la escuela, en donde hay mucha circulación de personas y pues acumularía como mucha energía. Y no le digo prender todos los focos de la escuela porque pues no, ¿verdad? Pero pues sí, no sé, a lo mejor el área de la pura entrada, que a partir de la tarde se prendan, pero se prendan con la energía que ya todos los chavos han hecho de que han pasado, o a lo mejor en la cafetería, que en toda la parte de la cafetería del piso, se pusieran como esos paneles que acumulan energía y a lo mejor solo se prenda en los foquitos de la cafetería, por ejemplo. ¿Es una buena idea o no? Sí, sí es una muy buena idea. Hace 4 años igual tuvieron esa idea para el metro, creo lo plantearon algunos de tus compañeros. Y sí creo que sí implementaron, por supuesto, pero sí terminaron el proyecto, si no mal recuerdo. No me acuerdo bien. Pero sí, y creo que nos estaba asesorando la maestra Aurora, hasta donde me acuerdo. Pero es un buen proyecto, fíjate que ese me agrada y se me hace real. Lo que sí es que tendrías que ver el aforo de la cafetería, o sea, de los datos duros que ustedes tienen que poner, sería, a ver, cuéntame, ¿cuáles serían los datos duros, tomando en cuenta ese proyecto? ¿Cuáles serían los datos duros? Pues tendríamos que sacar como un porcentaje de cuántas personas entran a diario. La verdad, no sé si incluya el peso en esta parte, entonces a lo mejor podremos sacar también otro promedio en, no sé, a lo mejor de tantas personas pesan de tanto a tanto, entonces estas acumulan un poquito más de energía o estas no tanto o así, ¿no? Un ejemplo. Yo digo que influye o no sé, la verdad, también tendremos que ver bien eso. Digo que son ideas. Sí, claro, digo, eso ya sería parte de la solución, eso sería para tu solución, pero realmente el problema, o bueno, para plantear el problema, tendrías que ver en primera, cuál es la energía que quieres satisfacer, cuánta energía quieres producir. Eso sería lo primero. Entonces, lo que tendrías que ver son, en la cafetería hay tantos focos, de los cuales se pretende prender 5. Estos consumen una potencia de tanto por hora, tantos kilowatts por hora, se necesitan tantos kilowatts por hora. Hay una superficie de tanto por tanto en la cafetería y la afluencia de las personas es de tantas personas por minuto, por hora. Entonces ya tengo perfectamente claro cuántas personas entran, cuánto necesito yo satisfacer y durante qué, y a lo mejor plantear lo que estabas diciendo, no solamente durante la época o en la tarde puede o se consume tanto o se prenden tantos focos. Y ya. Entonces, decir claramente para cuántos es, porque eso también es una ayuda para ustedes, muchachos. Si ustedes, como decía Aranza, no voy a proponer para toda la escuela porque sea una locura. Y tienes toda la razón. Entonces, eso es una acotación a su proyecto. Tienen que estar, el planteamiento del problema les dice claramente qué es lo que tienen que satisfacer, cuál es la necesidad que se tiene. Actualmente se prenden tanto y se está pagando tanto de luz o tanto de electricidad. Bueno, que no se paga, ¿verdad? Porque es subsidiado. Pero esa es otra de las cosas. ¿Cuál es la razón por la que surge ese proyecto? Porque yo te pudiera decir eso, y a mí qué me importa que pongas eso si yo no tengo que pagar la luz, tengo que pagar la electricidad, ni la escuela tiene que pagar la electricidad.
¿Cuál sería la razón? ¿O para qué los meterías si está subsidiado? ¿Cuál sería su razón? Para ocupar toda la energía de todos nosotros cuando pasamos, no desperdiciarla. Ay, no sé, no se me ocurre nada ahorita. Digo que tenemos que o sea, tenemos varias ideas, pero tenemos que, tienen que aterrizarlas. Sí, Ajá. aterrícenlas y justifíquenlas. Por eso les decía, es más fácil cuando ustedes identifican una necesidad que se tiene, como nos platicaba hace ratito Ashley, ¿no? Ella veía bien y decía, a ver, el problema aquí es que siempre sale rebaba y entonces eso está causando retrasos en entregas o está causando este tipo de problemas. Ah, claramente se está dando cuenta que eso es un problema que puede solucionarse. Y entonces ya no hay que buscarle más, ¿no? El por qué lo estoy haciendo, pues porque es una necesidad que pasa esto, se retrasa esto, va a calidad y en vez de salir en 1 hora salen 10. O en vez de tener una producción de tanto, se tiene tanta menos debido a este tipo de fallas. Ah, entonces yo ya entiendo claramente cuál es la razón por la que se está haciendo un proyecto. Entonces, no significa que sean malos, o insisto, no significa que los proyectos sean malos o que no valgan la pena. Tiene nada que ver con eso, sino más bien cómo lo plantean ustedes. Y muchos de los proyectos que se rechazan no es, insisto, por el contenido, sino más bien cómo lo explican ustedes. Así que traten de que su proyecto sea muy entendible y que vean ustedes una razón por la cual hacerlo. Porque en la medida en que ustedes identifiquen eso, van a tener a los clientes potenciales. ¿Cuántos clientes o cuántas personas van a necesitar ese sistema? Porque a lo mejor empiezan con una empresa en donde están trabajando, pero detectan que hay más empresas manufactureras que seguramente tienen el mismo conflicto. Y entonces, lo más factible es que ustedes vayan y digan, ¿qué crees? Te tengo la solución. Págame por ello y te lo hago. Así es. Vean quiénes son sus clientes, vivan de sus rentas, como les decía. Así que entre más clientes tengan, o más clientes potenciales tengan, mayor probabilidad hay de que su proyecto funcione. Y por supuesto también van a tener mayor recopilación de información. Ese es otro de los asuntos que deben cuidar mucho en sus muchachos. Hay proyectos muy innovadores, muy buenos. El problema es que no hay información que los respalde. O es muy difícil acceder a la información para que ustedes por lo menos tengan lo básico. O para los antecedentes. O para las generalidades. Es muy complicado a veces encontrar información de temas relacionados. Por ejemplo, hace un tiempo un muchacho estaba haciendo celdas de hidrógeno. O eso quería hacer. Le dije, está bien, el problema es que no vas a encontrar mucha información. No, que sí, que así lo hago. Bueno, está bien, que se te pegue la gana. Y efectivamente, primer parcial, tuvo un problema grandísimo porque maestro es que no encuentro de dónde sacar mis antecedentes ni nada. Pues te lo dije. Pero es que entonces, ¿qué hago? Buscar información. ¿Qué quieres que haga? O sea, el capítulo 1 se llama generalidades y tú tienes que meter antecedentes, tienes que meter del marco referencial, por lo menos de donde se vea que pues, existe, ¿no? Por lo menos saber qué es el hidrógeno, qué son las celdas de hidrógeno, cuáles existen actualmente, cómo funciona, cuáles son los detalles que tienes que cuidar. Y sufrió amargamente. Que no les pase eso. Digo, si quieren sufrir así no pasa nada. También están en su derecho de buscar información donde quieran, pero tienen que encontrarla. Por eso es que no es que esperemos que hagan proyectos sencillos o que ya existen, pero sí de los cuales ustedes tengan un marco referencial. Acuérdense que no son expertos en el tema todavía. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar información al respecto. Y si ustedes no encuentran esa información, van a estar dando simplemente golpes al aire. Por saber por dónde empezar. Dado que no conocen el sistema o la máquina o el funcionamiento de lo que están tratando de hacer. Por eso les digo, una vez que ustedes detecten su proyecto, métanse de lleno a conocer cómo se lleva a cabo el proceso. Siéntense ahí a ver a las personas que están haciendo el sistema, el proceso, calculen tiempos, pregúntenles a los expertos. Ese es uno de los primeros pasos que ustedes tienen que hacer y que tienen que empezar a hacer ya. Van a tener que realizar encuestas. Así que para su planteamiento del problema, muchachos, necesito ya que lo empiecen a hacer para la siguiente semana.
Este planteamiento vayan haciéndolo teóricamente, vamos a decirlo de esa manera, a lo que ustedes consideran. Pero van a tener viernes, sábado, domingo para identificar e incluso toda la siguiente semana busquen a su posible cliente, vamos a llamarle de esa manera, cliente. Una vez que lo identifiquen, quiero que antes, bueno, identificado, quiero que hagan una encuesta, una serie de preguntas que les permitan a ustedes identificar cuáles son esos datos duros de los que estamos hablando, que les permitan identificar claramente cuál es la necesidad. Si por ejemplo, plantean, como yo les decía anteriormente, a lo mejor dicen, yo quiero hacer una prótesis de pierna. Va. Primero, prótesis de pierna puede ser para amputados por arriba de la rodilla o por debajo de la rodilla. Las características que tienen son muy diferentes. Entonces dicen, yo quiero hacer una prótesis de pierna para amputados por arriba de la rodilla. Perfecto. Entonces, ¿a quién voy a tener que buscar o recurrir? A una persona que tiene un muñón por arriba de la rodilla. Y decirle, a ver, imagínate que tú necesitas una prótesis de pierna. ¿Qué te gustaría que tuviera? En cuestión, y ustedes tienen que plantearle las cosas directas, porque te va a decir, yo quiero que tenga lucecitas. O sea, sí, pero pues a ti te interesa el funcionamiento como ingeniero, porque vas a diseñarlo. Entonces, lo primero que tienes que identificar es, a ver, una prótesis de pierna, ¿en qué consiste o en qué consiste? Primero tiene una parte del socket, que es en donde se coloca el muñón, o el muñón va dentro de ese socket. Entonces van a tener que diseñar el socket. Después viene la parte del muslo, vamos a decirlo así, o de la parte superior, del miembro superior, o de la parte superior mejor, del miembro inferior. Y después viene el de la rodilla, y después de la rodilla viene el otro apoyo. Y en el apoyo viene la parte del pie. ¿Se van a meter con la parte del pie o simplemente va a ser funcional? Eso es otra de las cosas que tienen que definir. Ya definí eso, ok. ¿Tú usas una prótesis de pierna? ¿Sí o no? No. Ok. ¿Qué te gustaría que tuviera? O a lo mejor te dice, sí, yo uso una prótesis. Perfecto. Basado en esos datos, le puedes preguntar, ¿cuáles son los problemas que has tenido con tu prótesis? ¿O en dónde tienes conflictos? Pues es que generalmente en el socket, o bueno, en el muñón, me produce llagas por el constante roce que tiene con el socket. Entonces tú dices, ok, yo tengo que idear algo en el socket de tal manera que quede lo suficientemente fijo, que no le asfixie la pierna o el muñón, pero que tampoco tenga tanto roce. A lo mejor está relacionado con el material. ¿De qué material es tu prótesis? ¿O qué tipo de prótesis tienes? No, pues tengo una, ¿cuál será? Una Sileg. Esta es una chulada. Esa, de verdad, de todas las prótesis de pierna, esa para mí es la mejor. Bueno, es que tengo una Sileg. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Pues nada, yo estoy contento con ella. Ok, ¿y qué hace tu prótesis? En la parte de la rodilla, ¿te puedes sentar de forma suave? Sí. Ok. Entonces, a lo mejor tú inmediatamente pones Sileg y te pones a investigar en cuanto a ella. ¿Y cuánto te gustaría caminar con ella? No, pues es que yo camino todo el tiempo. O sea, ok. Y entonces, todo el tiempo, ¿cuánto es todo el tiempo? ¿De tantas a tantas horas? ¿Cuánto te gustaría que funcionara? No, pues yo como me la paso en la calle porque tengo que ver clientes, estoy 8 horas caminando. Entonces 8 horas al día necesito que funcione. Perfecto. Entonces tú lo traduces a ingeniería. No solamente pones caminar 8 horas. ¿Con qué creen que se relacionaría eso de caminar 8 horas? Traducido a ingeniería. ¿Con qué lo relacionarían? ¿En desgaste? ¿En cuál, perdón? ¿Desgaste? A lo mejor. ¿No? Quiera ser. ¿Qué más, chicos? ¿En qué se traduciría eso de que yo quiero que funcione 8 horas? Que sirva, que camine 8 horas o que la persona pueda caminar 8 horas. ¿En qué debe de ser cómoda? Tiene que ser cómoda, puede ser, pero cómoda no tengo un comodímetro. Durabilidad sería, ¿no? Durabilidad puede definirse tal vez con cuánto tiempo va a durar la prótesis. O sea, me va a durar 5 años. ¿Qué les parece
con batería. Porque estamos de acuerdo que no va a estar conectado a la corriente eléctrica, ¿verdad? Vamos a necesitar baterías. Entonces, si me dice 8 horas, inmediatamente yo lo traduzco y digo, necesito una batería que me aguante 8 horas para que funcione. Por lo menos, ¿no? Digo 8 horas. Maestro, ahí podría funcionar lo que decía del tenis, a lo mejor que va a estar caminando 8 horas, ¿no? Entonces va a estar ejerciendo una fuerza y esa fuerza produce una energía. Para una prótesis a lo mejor sí podría servir, ¿no? Podría estarse autocargando mientras está caminando. Sí, es posible. Puede ser una adaptación a ello. Pero, obviamente, si son 3 personas, tendrías que hacer la prótesis más este sistema. Ese sería el plus que ustedes tendrían. Ese sí te la compro para que veas. Hacer la prótesis completa más ese mecanismo o más ese dispositivo. Habría que ver si realmente va a ser suficiente para poder producir o para poder cargar esa batería. Hay que checar eso, ¿no? Sería cuestión de que ustedes lo checaran, pero sí. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando camine, sí, pero a la persona no le interesa, lo que a la persona le interesa es que no le lastime el muñón y que además cuando se siente no caiga, o que además no se doble, o que pueda correr incluso con la prótesis. Dependerá mucho de a quienes entrevisten. Por eso tienen que acotar a las personas o a sus clientes, porque no va a ser lo mismo el requerimiento que tenga una persona mayor que necesita una prótesis que a una persona de 30 años que necesita una prótesis o un niño que necesita una prótesis. Y ahí van a tener que acotar para quiénes. Y ver cuáles son las características, cuáles son las necesidades. Las encuestas tienen que brindarles realmente información útil para lo que ustedes quieren hacer. Porque si le preguntas, ¿cuánto te gustaría que costara? Y tú no le das quizás un rango o un intervalo de cuánto a cuánto, te va a decir, yo creo que cueste 100 pesos. Y tú vas a decir, ¡ay, qué ridículo! Tú me dijiste cuánto quería que costara. Nunca me dijiste más o menos como para darme una idea de cuánto es la ingeniería de esto, ¿no? Entonces, habrá preguntas. Traten de no hacer preguntas tan abiertas, porque generalmente en las preguntas abiertas la gente contesta cualquier cosa o les da flojera y no contestan. Traten de hacer preguntas como muy simples, entre comillas, pero que realmente les brinde información. Porque y tampoco de sí o no, porque si le dices a la persona, ¿te gustaría que, y no usen datos técnicos, ¿te gustaría que la prótesis de pierna consumiera 5 watts o 15? Te va a decir, sí, está, 5. Suena menos. No tiene ni idea de lo que estás hablando. ¿Te gustaría o quieres que sea cómoda? Te va a decir, sí. Pero, ¿cómoda a qué te refieres? Ustedes tienen que ser muy específicos en cuanto a lo que quieren que les contesten, sin ser tendenciosos. Hacer una encuesta, muchachos, no es cualquier cosa. Hacer una encuesta requiere mucho conocimiento. Entonces, para la siguiente semana, por favor, para el lunes, que nos vea. No, el lunes no nos vemos. El lunes no nos vemos, criaturas. Es festivo, si no me recuerdo. Febrero, exacto. El 7 de febrero no nos vemos. Qué triste. Bueno, el 8 de febrero, entonces, martes, que sí nos vemos. Para el 8, por favor, necesito que ya me hagan que tengan una idea, en primera, del proyecto que van a tener. Segundo, que me vayan investigando sobre ese proyecto para que me planteen el problema. Quiero el planteamiento del problema, por favor. Y para ello necesitan ustedes ir, verificar, checar o, en su defecto, digo, ahorita dadas las condiciones de pandemia, es difícil que puedan acceder quizás al lugar o a las personas. Pero, pues hay videos, hay tutoriales, ya tienen la ventaja ustedes de YouTube, que tienen canales de noticias, que tienen revistas electrónicas. Busquen todo lo necesario para que ustedes comprendan a cabalidad cómo se lleva a cabo el proceso de lo que ustedes quieren hacer o de lo que ustedes quieren mejorar.
¿de acuerdo? Especialmente cuando se habla de automatización o de una mejora de algo, es porque yo ya vi cómo funciona y ya detecté en dónde se encuentra una deficiencia o un punto que puedo mejorar. Sí, a lo mejor no hay deficiencia como tal, porque funciona, pero me di cuenta que puedo mejorarlo. Pero eso solamente, o una mejora, solamente se hace cuando detectas que tienes un problema. ¿Hecho? Está bien. A pensar. Profesora, pregunta, ¿qué onda con la situación que se ha estado presentando de las clases? ¿Con usted todavía sigue todo en pie así de línea? Sí, conmigo va a ser en línea. Acuérdense que este semestre es híbrido, muchachos. Entonces, marca o nos han estado marcando las autoridades que tenemos que asistir a la escuela por lo menos una vez cada 3 semanas, cuando tenemos práctica. Entonces, por supuesto, hay materias que tienen más necesidad de hacer una práctica como manufactura. Es un hecho, ¿no? No puedes darles una clase de torno a distancia. Entonces, en ese caso, pues esperaría que vayan los alumnos y se les divide para que vayan, creo que 10 alumnos, no me acuerdo bien si son 10, ¿no saben? 10 o 15, algo así. De 15 a 20, creo. Algo 15 a así. 20, bueno. Bueno, pues 15 a 20 personas tienen que ir y pues ya. Entonces, cada profesor decide, dependiendo de la planeación didáctica que haya hecho, si tienen que acudir, en qué fecha, y tienen que dividir al grupo y cosas por el estilo. En el caso de lo que estamos llevando con ustedes, no hay ninguna necesidad de tener un laboratorio. No tenemos como tal laboratorio físico. Entonces, por eso es que se sigue en línea en el caso de desarrollo prospectivo del proyecto. Hay otros laboratorios como dibujo, en donde aunque sí puede hacerse de forma en línea todo, bueno, están estableciendo que tenemos que ir aunque sea un día. Eso es pues, bajo el supuesto de que todo está bien y de que no haya ningún contagiado. Supongo que esto seguirá en reserva hasta que, bueno, en caso de que no nos cierren la escuela por lo mismo. Esperemos que no, ¿verdad? Que no haya tanto contagiadero, yo lo dudo, pero pues dependerá mucho de las condiciones sanitarias que sigan presentándose en el país y del semáforo como vaya evolucionando. Pero hasta ahorita es híbrido, los profesores tienen el derecho de decidir quiénes y qué días van a tener que ir a la escuela y les van a indicar a ustedes si tienen que ir o no. Entonces dependerá mucho de la materia y del profesor. Ya, es que le preguntaba porque sí parece que hay maestros que ya nos quieren citar para dar clases como tal, así, incluso sea lo teórico, ¿no? Y por eso le preguntaba. Sí, y se esperaría que fuera solamente para práctica, pero eso se esperaría que sucediera, pero habrá quienes decidan también dar su clase, la teoría en físico, y están también en su derecho de hacerlo, porque este semestre se está manejando como híbrido. Ese es el problema. Bueno, el detalle. Ok, está bien. Entonces, todo continúa igual con usted. No hay problema, ¿no? Sí. No, ahorita seguiremos en línea. Yo no tengo necesidad de verlos en físico como tal. ¿Va? Ok, gracias. Y entonces, no hay de qué. Profesora, disculpe, aprovechando que mi compañero le preguntó, si me podía hacer el favor de, bueno, si usted sabe, si entonces los profesores como tal, ellos pueden decidir si van o no, o como tal los están obligando a que sí vayan a dar clases presenciales, o ellos deciden si van o no. Es un tema, mira, nosotros tenemos un calendario específico en donde ya nos marcaron, se supone que el regreso a clases ya debería estar dado. En muchas unidades ya lo empezaron a hacer así. Nosotros tenemos este calendario, ¿no? Bueno, a ver si me alcanzan. Ahí está como muy brillosito. No se va a alcanzar a ver. Es el que publicó el director, ¿no? ¿no? Ándale. Exactamente. Este calendario, si se dan cuenta, tiene diferentes colores. Dependiendo del semestre en el que ustedes se encuentren, será el día en que se tienen que ver o la semana en que se tienen que juntar.
En este caso, los amarillos corresponden a lo que tendríamos que vernos nosotros por ser ustedes de octavo semestre. Entonces, supuestamente, aquí les digo que es un pequeño conflicto también administrativo porque de inicio nos habían dicho que si realizábamos nuestra planeación didáctica, que en ella establecíamos que necesitábamos o que no necesitábamos ir a clase presencial, entonces no había problema, todo seguía en línea. Hay materias que se prestan para ello, como desarrollo prospectivo. Sin embargo, hay otras materias que tienen laboratorios como manufactura, en donde a fuerza estamos, o están, mejor dicho, obligados a ir una vez, por lo menos una vez, en esa semana, que les corresponde según el calendario. Entonces, entre que sí estamos obligados, vamos a decirlo así, si tienes una materia que tiene laboratorio, al principio nos habían dicho que tú decidieras, pero ahora nos están diciendo que no, que por lo menos tienes que ir una vez en esa semana que te corresponde con alguno de tus grupos. Entonces, está muy, es una parte muy controversial todavía. No, se supone que tenemos la libertad de escoger si ir o no, pero por el otro lado el director en la última junta que se tuvo dijo que sí, tenemos que ir a fuerza en esa semana, al menos un día, para checar y que no haya problemas después de que no estamos yendo en forma híbrida y bla, bla, bla. Entonces, no es como que tengamos tanta opción. Sí, maestra, gracias. Bueno. ¿Qué más, muchachos? ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces para el martes, por favor, su planteamiento del problema, intenten hacerlo, no les va a quedar bien a la primera, no se desesperen, por favor, no se desesperen. Les voy a corregir N cantidad de veces. No me odien, no es personal, pero sí va a haber muchas correcciones. Entonces, por favor, háganlo, no se preocupen, traten de hacerlo lo mejor posible. Aún así, está sujeto a modificación. ¿De acuerdo? Si hay alguna otra duda en el resto del día, pues me avisan y ya quedamos. ¿De hecho? Les puedo contestar ahí en el WhatsApp. ¿Ah? Bien, muchachos, si no hay más, entonces que tengan un excelente día. Que estén bien.